su instructor en este momento. Él tiene la siguiente escolaridad: maestría, él es maestro en auditoría, licenciatura, es contador público, ha laborado en diferentes áreas de la Auditoría General del Estado y actualmente es el coordinador de planeación estratégica. Yo les pido un fuerte aplauso para el maestro en auditoría, Odiseo Rubio Beja, quien está a cargo de la primera parte de esta jornada de capacitación. Adelante, maestro, bienvenido. Gracias, con el gusto de saludarles. Muy buenos días. Primeramente, ustedes disculparán un poquito esta voz, no es aguardentosa, es el cambio de clima. Pero bueno, ahora se continúa, ¿verdad? Mucho gusto de poder estar nuevamente con ustedes, caras amigas, conocidos ya en este largo proceso que representa la rendición de cuentas. En el primer año nosotros nos acercamos para presentar la relación de todos los documentos que ustedes manejan para el informe financiero, cuenta pública. En el segundo año nos enfocamos más a preguntar qué dudas ustedes pudieran tener respecto al llenado de los formatos, porque es mucha la información, pero es mucha si no se cuenta con la debida herramienta que permita generar los reportes, si no se tiene el cuidado de contar con un adecuado mecanismo de control interno que permita que la información financiera que estamos generando sea confiable y nos sirva para el fin y propósito de encaminar nuestros trabajos y nuestros resultados hacia el logro de generar valor público. Ahora nos estaríamos enfocando a un nuevo esquema. Prácticamente ustedes ya conocen del tema de la materia, prácticamente ustedes ya lo dominan. En un proceso de aprendizaje que sí es difícil, en el primer año es diferente al último año de la gestión, por supuesto. Entonces, aquí lo que queremos es acercarnos a ustedes para poder ver en qué les podemos ayudar en la construcción, en la integración, para presentar el informe financiero. Y estaremos enfocando nuestros trabajos a presentar algunas situaciones que hemos detectado que pudieran estarle ayudando a ustedes, pero principalmente que nos señalen en dónde pueden continuar o persistir esas dudas, esas situaciones que trataremos de estarlas eliminando. Pues ya sabemos qué es el informe financiero, la integración de los documentos, reportes, pólizas y demás elementos que se integran para poder presentar la gestión del ente público. Ya sabemos la obligación que tiene el ente de cubrir, de presentarnos. Ya sabemos por qué la Auditoría General del Estado les entrega los lineamientos que ustedes están recibiendo en este momento. Prácticamente entonces vamos a generar una mecánica de una comunicación más directa, más precisa en este ámbito. Primeramente, preguntarnos, ¿para qué nos sirve el informe financiero? Nos podrán decir que es el mecanismo que permite generar información, pero más que nada, ¿para qué generamos la información? Para entregarla a la Auditoría General del Estado, puede ser, pero no es el propósito final, es una de las obligaciones que tenemos como entes públicos. Principalmente es para enfocarnos, para poder saber si el rumbo que estamos tomando, que tenemos establecido, es el correcto, es el adecuado, y que esas decisiones, con la debida oportunidad, nos permitan encauzar nuestra gestión para cumplir con un objetivo. Y esos objetivos, si no los tenemos alineados con el Plan Municipal de Desarrollo, pues entonces corremos riesgo de que lo que hacemos en un año, pues no se dice que esté mal, pero que no esté sumándose para el fino propósito que el presidente municipal en su momento estableció como uno de sus mecanismos de planeación. Ese plan aún todavía tenemos problemas que no vemos cómo lo están ligando con los objetivos y con las actividades que ustedes en el día a día están realizando. Entonces, sabemos que recibimos un documento que nos avala, que nos señala que hemos dado cumplimiento a la presentación de la información, y que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que nos
hay que lucirlo, hay que presumirlo, porque no es fácil. Primeramente también recordemos que ya contamos con el marco legal para que nos señala cuándo se debe presentar el informe financiero del primer periodo. No hay plazo que no se lleve. Y aquí tendríamos que estar contemplando lo que marca la ley, que es durante la primera quincena del mes de agosto del año que se esté generando este documento. Sabemos que hay un horario desde 8 de la mañana, que es cuando abrimos las puertas en el órgano de fiscalización, hasta las 13 horas. ¿Por qué hasta las 13 y no hasta el horario de que cierra la auditoría? Pues para que dé tiempo, la oportunidad de hacer la revisión y generarle los documentos dentro de la jornada laboral, excepto el último día, que ya se les abre un espacio más, que es hasta las 7 de la noche, pero también hay que considerar que es importante que ustedes puedan agendar desde este momento los trabajos que se requieran realizar conjuntamente con las áreas que intervienen en generación de los informes, reportes, de los documentos, para no tener que llegar, como dice, rayando el piso, para no tener que generar una incomodidad cuando a veces faltó algún documento y permíteme, aguántame tantito, que traigo así, pero entonces está generando retrasos, no solo a ustedes, sino a las demás entidades que también están entregando el informe. Recordemos que el informe no solo es del sector de ayuntamientos, también tienen organismos públicos descentralizados, órganos autónomos, los poderes del Estado. El ayuntamiento municipal pues lo interviene en varias áreas para presentar la información que estamos generando en este informe. Tesorería, Dirección de Obras Públicas, Sindicatura, por supuesto, tiene un papel muy, muy importante que hay que considerar, que la sindicatura, si no cuenta con la información con su debida oportunidad, pues nos puede estar generando ciertos retrasos. Todas las áreas que intervengan tienen que estar coordinadas entre sí, entonces tienen que buscar los mecanismos que permitan que no se vean de manera aislada. Son un todo, todos trabajamos para lo mismo y de todos de una u otra forma contribuimos a que lo que se presente bien, pues generalmente está señalado al presidente municipal. Entonces dicen, no, pues es que sí, el presidente no cumplió. Bueno, es todo un equipo que está atrás. Entonces nos brindan la confianza de estar colaborando en el ayuntamiento, pues tenemos, creo, moralmente que contribuir a vernos como un trabajo, como un equipo. ¿Y por qué pedirles que realicen estos mecanismos de coordinación y organización? Porque el día en que recibimos la cuenta, pues realmente es mucha gente la que está interviniendo. Estamos viendo lo que corresponde a la acreditación de los servidores públicos. Antes se nos hacía un problemita, porque no todos nos llegaban con los formatos de acreditación que sabemos que están en la página de internet. Entonces hay que descargarlos, presentarlos debidamente elaborados y no tener ese tipo de complicaciones en el proceso de la revisión de la documentación. Recordemos que nos indica la ley que si no cumple con los requisitos establecidos en los lineamientos, pues sería motivo de rechazo. No dice que podrá rechazar, dice que tendrá que rechazarse. Bueno, la auditoría busca ser un tanto más flexible en ese aspecto, pero también tenemos que tener presente que pues la obligación de nosotros es verificar que se dé cumplimiento al marco de la ley. ¿Sí? Y es por eso que entran procesos un tanto tediosos, elaborados, pero ¿qué pedimos? Pues que se programen para que no nos agarre la noche, como que dice ahí. Si fuera diciembre el mes en que recibiéramos la cuenta, nos ha pasado, dirían que ahí hay posada, porque en las noches se ve un movimiento impresionante de personas y bueno, sabemos que es molesto de tener que estar afuera esperando, porque hay un número determinado de servidores públicos que puede acompañar al presidente municipal y el tesorero, que la ley nos establece que son quienes tienen la atribución, la obligación de presentar el informe financiero. Se pueden acompañar por los demás personal,
interviene con la debida acreditación. Pero sí hay que tener en cuenta que pues nosotros debemos de buscar la manera que estemos generando las acciones para que ya podamos estar trabajando. ¿Y cuándo tenemos que entregar el informe? Pues ya tenemos el marco de la ley, pero desde hoy, no mañana, ustedes ya empezaron con la integración y presentación del informe, porque desde hoy ya empezaron a ver en qué situación se nos puede haber quedado algo pendiente, en dónde tenemos que hacer el ajuste, dónde es necesario realizar un trabajo adicional que nos permita dar cumplimiento a esta parte. Y podrán decir, no, es que tenemos un grupo de personas que se encarga de hacer eso. Señores, la responsabilidad es del ayuntamiento municipal. El presidente tiene la atribución de delegar esas actividades a su equipo, pero sí es importante tener presente que al último los aspectos de situación de responsabilidad pues nadie nos las va a quitar, nadie nos va a poder estar ayudando cuando las personas que tenían que haber hecho ese trabajo pues se quedaron ahí en un pendiente. ¿Qué pedimos? Lo mismo de siempre, pero lo estamos recalcando porque seguimos viendo que hay detalles, hojas sueltas que a veces no vienen integradas, bueno, o por lo menos folders que vengan con un clip o algo, con un broche, pero deben de estar integrados a legajos. Todos los legajos deben de estar perfectamente y claramente identificados, no solo con el nombre del ayuntamiento y la información que genera, sino con el número consecutivo de los legajos que se integran. Sabemos que tienen que venir foliados. Recordemos que se puede foliar por segmentos. Eso es una de las facilidades que el Auditor General del Estado ha brindado a ustedes como una inquietud, porque anteriormente se pedía un foliado continuo en toda la informe, toda la cuenta pública. No, ahora tú puedes foliar partiendo del 1 en lo que es obra pública, partes del folio 1 en lo que es aspecto financiero. Las pólizas también fue una inquietud que nos ayudaron con los auditores especiales. Dijeron, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para ver cómo nos organizamos y que el foliado de pólizas inicie desde el 1 por tipo de pólizas, en el entendido que ese es consecutivo si se mantiene durante todo el año. Tenemos que presentar la información, toda la información, toda, en medios magnéticos. ¿Podemos entregar el informe financiero solo en medios magnéticos? Sí. Hay que buscar el acercamiento con las auditorías especiales, porque la ley nos da esa facilidad de que no tengamos que estar generando los documentos en papel. Lo aplica para cuenta pública. ¿Y por qué decimos que también para el informe? Porque el informe forma parte de la cuenta pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué información generamos en estos discos? Tenemos 6 discos. Aumenta por ahí el número de discos. Tenemos que identificarlos con el número del IF1, de las siglas de informe financiero, 1 del primer periodo, y luego el número del disco. Esta información viene en sus documentos, en sus lineamientos. Los lineamientos no solo se le entregan en un ejemplar, no pueden decir, oye, pero aquí a mí no me lo dieron ahorita, porque la auditoría los sube a la página de internet. Hay que buscar también cuidar el medio ambiente en la medida de lo posible. Si ustedes pueden, usen las hojas por ambos lados, evitar imprimir tanto uso de papel. Entonces tenemos información contable y presupuestaria, el respaldo contable. Vamos a hacer énfasis un poquito más adelante en lo que es el respaldo contable. Documentos de información adicional, los documentos de deuda y disciplina financiera, lo de obra pública y la información relativa a la evaluación del desempeño. Bueno, ¿cómo generamos el respaldo contable? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande porque no se alcanza a distinguir. Este es el modelo de contabilidad gubernamental que muchos entes públicos están manejando.
es el SAC, es el que generó el INDT, es el que tiene la Auditoría General del Estado. Y lo que pueden presentarnos como respaldo contable, pues prácticamente es el libro mayor. Bueno, ¿y cómo lo genero? Vamos a esperar un poquito. Si yo me voy a reportes, estados e información contable y libro mayor, y después me dice cómo lo quiero guardar, lo pueden generar en Excel. Y ese archivo que nos generan puede hacer las veces de su respaldo contable, más que el respaldo que los contadores conocen, que es a través de una utilería y que les sirve para poder tener salvaguardada su información y poder manejarla dentro del mismo programa informático que se genera. ¿Por qué no lo pedimos así? Porque nosotros no tenemos su respaldo contable. Anteriormente, por 2005, la auditoría generó un proceso de entrega de programas contables, porque antes muchos ayuntamientos no tenían ni siquiera software para llevar su contabilidad. Entonces se buscó la manera que el respaldo no lo dieran a través del copiado de determinados archivos. Ya ahorita esa situación ha cambiado bastante, y quien tenga duda sobre la manera de poder presentarlo de mejor manera, acérquese con las auditorías especiales. Como toda la digitalización se tiene que generar, hay que considerar que hay mecanismos para digitalizar la información de manera más rápida, más segura. Pues les pedimos que sea también con un mecanismo que permita que la información se pueda visualizar, que no tenga candados o permisos de lectura o de impresión. Hay que tener cuidado. De repente hemos detectado, no tenemos todos los elementos, pero hay indicios de que a veces pueden estar alterándose algunos documentos. Un ejemplo, nos generan la firma de algunos funcionarios públicos que parece que va escaneada, porque esa misma firma la vemos idéntica. Digo, puede ser igual la firma, sí, pero hay ciertos indicios. Y ojo, si se detecta un tipo de situación de esta naturaleza, es grave, que implicaría que la auditoría estaría reportando estas situaciones a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. No sé si hay algunas preguntas hasta aquí, alguna inquietud que quieran ver algún reporte, algún formato. De todos modos, lo vamos a seguir insistiendo, ¿eh? Lo único que les pedimos, levanten la mano, les estaremos llevando el micrófono. Seguimos teniendo el problema de que la información contable que nos generan no corresponde con el plan de cuentas del CONAC. A estas alturas todavía seguimos manejándonos con una contabilidad que no está alineada. El plan de cuentas pues tiene que ser igual, y si no está igual, es una situación de alerta pues de gran importancia. Hablando de leyes de ingresos, hemos observado que en ocasiones su ley de ingresos no corresponde en la misma cantidad que su presupuesto de ingresos. ¿Puede ser diferente en la cantidad el presupuesto de ingresos con la ley de ingresos? No. ¿Podemos tener más ingresos de los que se habían estimado? Por supuesto que sí. Hay una mayor recaudación y esto estaría generando las modificaciones a su presupuesto, pero de inicio el presupuesto autorizado debe de corresponder con lo que traemos en la ley de ingresos. Y aquí viene la parte también más importante. Entonces, ¿cuál tendría que ser el monto del presupuesto de ingresos? Y ustedes me van a decir, es que ya me lo han dicho de muchas formas. Bueno, pues buscamos decirlo de otra manera, para que se vea que no puede ser diferente, es igual. ¿Cuál sería el monto del presupuesto de ingresos? Pues idéntico en el monto, no puede ser diferente, tiene que ser el mismo. La pregunta,
Entonces, ¿por qué nos estamos encontrando muchos entes que su decreto, el decreto del presupuesto, de la ley de ingresos, es diferente al presupuesto de ingresos? Y entre ellos, su presupuesto de ingresos es diferente. Que alguien me explique, digo, tanto, estar diciendo algo tan sencillo, que hay que tenerlo en cuenta, que las modificaciones las tenemos que realizar a través del mecanismo que se tiene en el ayuntamiento para realizar las ampliaciones presupuestarias en el ingreso y hacer las transferencias del gasto o ampliaciones del gasto en función de los recursos que hayamos contemplado recibir. Y el otro problema es la oportunidad en la autorización. Tesoreros municipales, ustedes saben, ustedes conocen, que no se puede ejercer ningún recurso que no tenga el sustento, el soporte presupuestario. ¿Por qué? Porque el hacerlo es una situación que rompe con el marco normativo. Debemos manejar el equilibrio presupuestario. No quiere decir que siempre tiene que ser idéntico, pero se tiene que hacer el ajuste correspondiente. Hay un informe en lo relacionado con la ley de disciplina financiera que habla del equilibrio presupuestario. Y cuando se dan esas variaciones, lo importante es llevarlo al cabildo, hacer las actas debidamente firmadas, rubricadas en todas las hojas, que las modificaciones señalen a nivel de partida específica para qué se va a utilizar. No basta con decir, voy a dar una ampliación de tal dinero. Pues qué bueno, pero ¿y en qué lo vas a aplicar? O sea, y si hubo una captación adicional, pues tienes que señalar el origen del recurso. Bueno, tratando de entrar en materia, dudas que pudiera haber sobre el llenado que ustedes ya conocen. Tenemos información contable, presupuestaria, la información adicional, la de disciplina o deuda, de obra pública, de desempeño. Pero bueno, vamos a entrar. Ya agarrando confianza, vamos a empezar a ver qué tipo de dudas pudieran ustedes tener. La balanza de comprobación, digo, un documento que todos los contadores manejamos. No nos interesa el dato. Aquí lo importante es, la balanza tiene que venir a último nivel de desagregación. Los contadores saben que se refiere a que nos deben de presentar las cuentas a nivel de detalle. O sea, la cuenta acumulativa tendrá que venir, no solo a la de detalle. También me nos reportaron casos en los que no sé cómo lo hicieron, pero solo muestran las cuentas a nivel de detalle y no muestran las acumulativas. Es toda la balanza de comprobación de todas las cuentas. Ahora, el periodo. El saldo inicial de su balanza tendrá necesariamente que ser la del último día del periodo previo al que ustedes estén presentando. Si ahorita voy a presentar de enero a diciembre, de enero a junio, pues el saldo inicial es al 31 de diciembre de 2016. No puede ser otra. Tiene que ser esa. En automático, ya con eso ya la libramos. En automático los movimientos del periodo pues tienen que ser las que corresponden de enero a junio. Esa situación se las pedimos mucho, solo en esos aspectos, para que no tengamos que estarles señalando que viene diferente a cómo se les está requiriendo. Algo muy importante, muy importante. El cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tenemos un documento de apoyo, que son las guías de cumplimiento. Las guías de cumplimiento nos llevan de la mano para ver qué es lo que tengo que presentar, el fundamento legal. Ya hemos dicho, las guías de cumplimiento nos lleva también a poder planear cuándo voy a presentar la información o cuándo voy a tener
la información que me haga falta. Les recomendamos a los tesoreros, por favor, ese documento ténganlo casi como ahí pegado en los tableros de control básicos, y que ojalá todos tuvieran esa palomita verde de que todo ya lo tienen, porque cualquier documento que les falte pues es una situación que genera incumplimiento. En cuenta pública se les está pidiendo que nos presenten las guías de cumplimiento. Para el informe financiero solo se pide lo relativo a la ley de disciplina financiera. Pero si ustedes dan cumplimiento, o sea, si ustedes generan toda la información que señala aquí, algo importante, van a poder cumplir con otra de sus responsabilidades principales: la rendición de cuentas a la sociedad. La ley de transparencia nos establece obligaciones, pero la ley de contabilidad gubernamental, la ley de disciplina financiera, también nos da obligaciones de publicar toda la información contable presupuestaria, es más, hasta las actas de cabildo, ¿sí? El detalle de los presupuestos, del anteproyecto de la ley de ingresos, de su presupuesto de ingresos, todos los documentos que generamos en la contabilidad, tenemos que presentarlo. ¿Y qué pasa si no? Bueno, vienen sanciones. Y algo también importante, con la ley de disciplina financiera y la ley general de contabilidad gubernamental establecen la atribución al órgano de fiscalización de realizar la revisión de esos aspectos. Estos aspectos ya habrá oportunidad que se profundice en este tema más adelante durante el día. Pero importante, si ustedes están interesados en contratar un empréstito, contraer deuda con una institución financiera, hay ciertos requisitos que hay que cubrir. Uno de ellos es que deberán de conseguir la opinión del órgano de fiscalización respecto al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en materia de ley de contabilidad general gubernamental, para que con esto ustedes puedan acercarse a la institución financiera que cumpla con las mejores condiciones de mercado y en un proceso competitivo puedan ustedes acceder a un crédito. Entonces, sabemos la importancia que tiene de allegarnos de recursos cuando los que tenemos quizás requieren de un apoyo adicional para cubrir con ese plan municipal de ejercer la obra con oportunidad. Por eso es los préstamos. No es para recibirlo y tenerlo en el banco como antes pasaba. Es porque ya traemos un programa de obras, acciones, en el que ya queremos canalizar ese recurso. Sabemos que tiene un costo financiero, sí, pero nada tiene un mejor beneficio que llevarlo a la sociedad, darles esos bienes o servicios de calidad en la medida, en lo que tengan ustedes establecido. Por eso necesitamos allegarnos de estos recursos. Señores, por favor, quien vaya. No tenemos que cumplir con la obligación de presentar la información solo porque nos van a pedir este requisito, ¿no? Es una obligación. Solo señalamos que adicionalmente, ustedes, si no cumplen con esta parte, pues la opinión no puede entregarse de manera satisfactoria, no puede entregarse. ¿Qué les pedimos? Preséntenos la relación, un documento donde nos indiquen la ruta, o sea, la liga, pues, casi la liga, la ruta, donde encontramos cada uno de estos documentos que señala la Ley General de Contabilidad. Porque a veces he hecho el ejercicio, y la verdad es una pena decir que estamos todavía muy lejos de dar cumplimiento a todo lo que nos marca. A veces presentamos los formatos del CONAC. No. Hay que presentarlos, sí, con base al formato del CONAC, pero con nuestra información, no el formato en blanco. Presentar formatos en blanco. Entramos y vemos la información y nada que ver con lo que dice. O sea, no,
tiene que presentarse lo que realmente está. Entonces, esa liga nos permitirá a nosotros tener la certeza de que ustedes realmente están subiendo su información. Hice una búsqueda para ver más o menos cómo andamos en este aspecto, y tenemos ayuntamientos aquí que ni siquiera página de internet tienen. Antes nos decían, no, es que hay de baja infraestructura y estamos muy alejados. Señores, la ley ya contempla el mecanismo de acercamiento con la Secretaría de Finanzas para que podamos dar cumplimiento a estas obligaciones. Perdón que insistamos, pero si ustedes cumplen con esto, pues van a tener mucho tramo avanzado en todo lo demás. ¿Y por qué? Pues que otra vez volvemos, es que tengo un grupo de personas que están trabajando para eso, y para eso les pagamos. Y sí es cierto, hay profesionistas que nos acercamos para ofrecerles ayuda técnica, profesional, pero recordemos que todos seguimos un fin económico. Es bien, es bueno. Aquí la parte importante, que no nos dejen, no nos hereden problemas, porque de momento, si no conocemos lo que me tienes que dar o que no corresponde con lo que tengo que presentar o integrar, ya al último nos vemos lamentablemente por experiencias anteriores, que los principales servidores públicos de los ayuntamientos, tesoreros principalmente, directores de obra, no se diga presidentes, a veces síndicos, nos los dejan solos y están cargando un peso muy importante que ya les está generando un recurso, una derrama económica de su bolsillo. ¿Y por qué? Porque con su oportunidad algo faltó. No sé qué faltó, no sé, pero pues el chiste es que me dejó el problema, por eso ya ni lo quiero ni ver, ¿no? Ahorita que lo están viendo a todos, señores, por favor, creo que es importante decir, pues vamos a hacer algo, y no estarnos quejando después de que, bueno, es que sí, ya me dejó solito, es que ya, pues, provocó una tormenta y ahí me la dejó y ya no sé qué hacer con ella. Señores, es el momento de romper con esta inercia. Ya sabemos qué es lo que tenemos que presentar. Preguntémonos, a ver, dame mis días de cumplimiento, ya quiero ver que me están diciendo que todo está bien. ¿Sí? Tenemos que ser reactivos o proactivos. O sea, reaccionar en función de lo que sea urgente, de lo que de momento esté pasando, o ser previsorios. Esto puede estar pasando, a ver señores, ¿cómo estamos trabajando? No quiero sorpresas, quiero ver que mi información de los años anteriores ya quedó totalmente solventado, no tengo ningún pendiente de solventación de años anteriores. Digo, porque tenemos que estarnos abocando a lo de este año. Y hay quienes todavía siguen trabajando con las obras, con la ejecución de acciones, con recursos de otros años. Entonces, ¿para qué era el préstamo? ¿No era para completar la bolsa y poder aplicarla? Entonces, ¿por qué existen subejercicios? Como que no es raro, digo, como que no suena lógico que exista un subejercicios y por otro lado hacemos préstamos. Y ojo, las transferencias entre fondos de programas federales no debe de darse. Bueno, me sale más barato pedirle prestado al fondo, al Fortamón, al FIS, vamos, que pedirle al banco, porque además pues algo me faltó ahí. Si se le reintegran los recursos y nos señalan esa observación, nos van a pedir que reintegremos también intereses financieros al mismo fondo, para que el ayuntamiento también los aplique, ¿eh? No es un dinero que se va hacia afuera, no, queda ahí mismo. Pero tenemos que ampliar las metas o los programas. Pasando a otro tema. Tenemos ayuntamientos, 81, son bastantes en el estado, de diversidad impresionante. No hay un ayuntamiento igual. Todos los entes somos diferentes. Así como las personas somos diferentes, bueno, nos parecemos en algunas cosas, sí,
pero no somos iguales. Puede haber situaciones en que nos parecemos demasiado, que hasta podrán decir que sí, tienen las mismas características, pero quiero decirle, se podrán parecer los entes, pero ninguno va a ser igual. No puede existir misma situación idéntica. Entonces aquí la pregunta, entonces ¿por qué estamos encontrando información financiera de los ayuntamientos idéntica? Pues, casualidades del destino, dice por ahí. A veces nos hemos encontrado reportes de ayuntamientos donde me mencionan hasta a 3 municipios. No puede ser. Digo, existe la multirregionalidad, ¿verdad? Queremos apoyar también a nuestros vecinos, pero que nos hablemos de que nuestra misión, nuestra visión, nuestros programas tenga que ver con obras hasta de otro ayuntamiento. Perdón. Ya. Algo raro está pasando. ¿Cuáles son los principales documentos que nos presentan idénticos? Pues son varios. Y es una situación que se está repitiendo en varios ayuntamientos, señores. ¿Y ustedes quién me van a decir? Pues si yo no lo hice, yo nada más lo presenté. Bueno, entonces, generalmente queremos pensar que las personas que ustedes contratan para que les apoyen, pues ya tienen cierta experiencia y lo único que le hago es, pues ahí lo modifico, le cambio 2, 3 cositas y lo presento. El chiste es cumplir, ¿no? No, señores. Dijimos, la información es para tomar decisiones. La información es útil para poder saber si el rumbo que estamos llevando es el que se estableció. O sea, 2 planes municipales idénticos, programas operativos con proyectos igualitos, indicadores con resultados idénticos. Ahí sí ya, híjole, el destino no cabe duda que nos da sorpresas. Señores, una situación bastante delicada que nos tendría que llevar a generar acciones como falsedad de información. Falsear información a la autoridad es un delito grave que se tendría que estar remitiendo a la autoridad correspondiente. Errores de inventarios. No se identifica el bien, o sea, no nos ponen las características propias de los bienes muebles o inmuebles, como por ejemplo si fuera un bien mueble, del equipo de transporte, pues el número de la unidad, si lo hubiera, pero sobre todo el número de serie, el número de motor, el modelo, el tipo de vehículo, el precio unitario. Vimos reportes de inventarios donde ni siquiera trae el valor del inventario. Podrán decir, es que así me lo dejaron y como no sé, ni siquiera tengo la factura, pues no puedo poner, no sé. Señores, existen los mecanismos para poder cuantificar los bienes muebles e inmuebles conforme a las normas del CONAG. ¿Sí? Entonces no habría elementos como para poder decir que no se está cumpliendo, que no se tienen los elementos. ¿Qué otro tipo de errores tenemos de inventarios? No nos ponen los totales por tipo. O sea, total de mobiliario de equipo, total de equipo de transporte, total de equipo de cómputo, y así. ¿Para qué nos servirá ese total? Como tenemos una desagregación en el estado de situación financiera dentro del activo no circulante, pues estos totales los tenemos que comparar. Y eso es lo que nos da tranquilidad como para pensar que nuestro inventario corresponde con lo que está registrado contablemente. ¿Es lo correcto? No sé, por eso se tiene que hacer un inventario. El inventario es la verificación física de la existencia del bien. Y periódicamente tenemos la obligación de estarlo realizando. No hacemos la conciliación contable con los estados financieros y por supuesto eso nos está generando posibles factores de riesgo que no nos estén observando. Importante, la información financiera tiene que presentar razonablemente lo que se está manejando en el ente. Y si no se cumple con la obligación
de realizar el registro contable, del reconocimiento de la pérdida del valor de un bien por su uso, por el transcurso del tiempo, pues entonces no nos presenta la realidad. Se tienen que depreciar los bienes. Los inventarios a veces no se firman, tienen que firmarlos. Un aspecto sobre lo que tiene que ver con que no aplica. Perdón, déjame ver si. Creo que se ha hecho un mal uso del el formato que les pedimos, donde nos digan que no les aplica llenar o elaborar determinado documento. ¿Por qué lo decimos? Porque documentos que sabemos que invariablemente todos los ayuntamientos deben de tener, pero será en otro país, pero aquí sí lo deben de tener. Entonces la pregunta, ¿por qué en un manual contable dentro, y vamos a señalar solo algunos, nos dicen no aplica? ¿Nadie tiene pasivos contingentes? Entonces, ¿por qué nos dicen que no aplica? Se tiene que realizar la conciliación contable presupuestaria, pero me dicen, no me aplica. Que no les aplica las notas a los estados financieros, que no les aplica el programa operativo anual o sus reportes de avance del programa operativo. A veces no los presentan, sobre todo estos del POA, de indicadores, firmados, sellados, pero la información en blanco. Ay, caray. Entonces, yo creo que sale peor. Mejor hubieran puesto otra cosa, no aplica, ¿no? Pero en firmado y en blanco, pues como, ¿por qué, no? Tenemos ayuntamientos que nos están poniendo que no les aplican generar inventarios. Digo, por lo menos dicen, por lo menos la siguen del presidente, pero algo hay, ¿no? No, es que todos se lo llevaron, no, pero tengo que cuantificar lo que quedó, tengo que evaluarlo, tengo que presentarlo en mi información. La justificación que pongan, por favor, que sea real, que sea algo que realmente justifique por qué no aplica algo que sabemos que no les puede llevar. Un ejemplo, toda la información relacionada con impuesto predial y su ayuntamiento no recauda ese impuesto, pues no les va a aplicar los reportes. Vamos a pensar que no generan ningún apoyo, no tienen un programa de subsidios, pues no les va a aplicar. No, podría ser que no tengan, casi todos tienen, ¿no? Y entonces, ¿por qué los reportes relacionados con programas de apoyos y subsidios no lo presentan? Donde nos tienen que señalar los datos, las características de la persona que recibió el apoyo, el monto de que recibió. U otro caso, nos dicen, digo, para que vean que sí estamos trabajando, está en proceso, está en revisión, está en proceso de autorización. Pues sí, pero como que lo que leímos la primera vez, porque sí, es razonable, estamos apenas organizándonos, pero ya el segundo año que nos siguen diciendo lo mismo, y, a ver, espérame, sí, entonces pasó un año y sigue en autorización, sigue en proceso. Pues sí. Aquí la invitación, señores, busquemos para que todo eso que está en ese trámite, pues podamos concluirlo, podamos terminarlo. ¿Para qué? ¿Para entregarlo? No. La guía, la directriz que nos diga hacia dónde estoy caminando, hacia dónde tengo que llegar y si los pasos que estoy dando son en firme, porque si no, corremos riesgo de que el recurso se puede dispersar. Se va a lo urgente, pero tiene que cubrirse lo necesario, lo que contribuya con el cumplimiento de los objetivos. Por eso es muy importante tener matrices de indicadores, pero que sean propios de ustedes. Hay fichas técnicas que nos dicen cómo se tienen que construir los elementos básicos. Como no nos generaban anteriormente indicadores, por eso es que nosotros nos volcamos y les estamos poniendo formatos de indicadores
Pero ustedes tienen que generar los suyos, los propios. Porque son los que tienen que ligarse con su programa operativo anual. Y el programa operativo anual está ligado con su presupuesto basado en resultados. Y eso ligado con el recurso monetario. Para que nuestras actividades que estén realizando, que estén elaborando, podamos ver si se están cumpliendo en términos de eficiencia, eficacia, economía, para generar esos bienes o servicios que se requieren. A través de esos bienes y servicios contribuimos con el logro de un objetivo. Y si logramos ese objetivo, nos vamos a un nivel superior, la finalidad. Y es donde lo podemos ligar con nuestros planes municipales de desarrollo. Que de por sí el plan municipal tiene que estar ligado con el plan estatal, ¿no? Pero bueno, por lo menos que esté a nivel de plan municipal. Y hay formatos nuevos en el área de evaluación al desempeño, que ahí sí les vamos a pedir que tengan el cuidado de revisarlos, analizarlos, para que cualquier situación que se presente, que ustedes tengan la duda, con toda la confianza, se acerquen a la Auditoría Especial de Evaluación al Desempeño. En la página de la Auditoría General del Estado están los vínculos, están los datos de los correos, los teléfonos, las extensiones, de dónde contactar a la persona que les puede brindar ese apoyo, ese acompañamiento. ¿Nos cuesta? Pues por supuesto que no, ese es nuestro trabajo y se hace con gusto, de veras. No lo digo por un equipo, lo digo por todos los compañeros que en la auditoría nos ha tocado ver cómo cada vez recibimos más número de servidores públicos que se acercan a la auditoría. Piden reuniones, se organiza, se programa, se planea y se hace una mesa de trabajo y créanme que eso ha ayudado muchísimo. OPEDES lo está haciendo mucho. ¿Por qué no hay ayuntamientos? Yo creo que también podemos aprovechar esa posibilidad y acercarnos con pues el que recibe, el que me fiscaliza, el que revisa lo que estoy presentando. La responsabilidad es de ustedes. Aquí nada más es una opinión respecto a lo que diga el marco normativo. Y los auditores especiales lo han estado señalando una y otra vez. Señores, estamos para eso. Y más. Observamos que firmas de documentos a veces faltan. ¿Qué pedimos? Pues programen la presentación de los documentos para que estén debidamente firmados. Tenemos problemitas a veces con la conciliación de ingresos presupuestarios. Cabe señalar, tenemos un modelo de ejemplo, este que están viendo aquí en pantalla. No, por supuesto que no se ve, nada más es la idea, porque está en la página del CONAC, dentro del apartado de Secretariado Técnico, y que nos dice cómo se tiene que elaborar la conciliación contable presupuestaria en el ingreso y en el gasto. Solo por referencia, en el gasto, vamos a ampliar un poquito para ver lo que se refiere al total presupuestario. El total presupuestario, señores, tiene que coincidir con los registros contables, con las cuentas presupuestarias, las cuentas de orden que manejamos. De ahí tiene que coincidir la cantidad. Porque si no, entonces, ¿de dónde sacamos el monto? En el total contable, pues ¿qué tiene que coincidir? Pues que la suma de todos los gastos con lo que tenemos en el estado de actividades es la cantidad que nosotros tenemos que estar señalando. Y siempre vamos a tener diferencias. Un ejemplo, la depreciación. Es contable, pero no hay un desembolso de dinero, no hay un flujo de efectivo. Compramos un bien mueble, como lo tenemos que cargar en el activo y no se fue al gasto, pues tenemos que reconocer esa salida de dinero que está en su presupuesto y en la parte contable no está en el gasto. Señores, verifiquen que las operaciones aritméticas corresponden, porque aunque nos puedan poner los totales, ¿qué creen? Cuando nos ponemos a verificar la suma, les pedimos que nos presten su equipo con el que sumaron, porque el de nosotros no nos dan las mismas cantidades.
¿Por qué no cuadró? Pues quién sabe. Ahí sí está raro, ¿no? Pero es un estado financiero y que no venga con las sumas, pues la verdad habla del cuidado, del profesionalismo del contador público, y hay que buscar que esto no se esté sucediendo. En el aspecto presupuestario, tenemos que mostrar un programa de inversión por fuente o de financiamiento por obra. Y estos, cuando haya mezcla de recursos, tiene que también mostrarse en el programa correspondiente. O sea, una obra la puedo ejercer con diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? O sea, puedo agarrar, quiero hacer una obra muy grande, pero el monto que tengo de mi gasto corriente, pues apenas me alcanza para algo, pero puedo contribuir. Tengo recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura, de ahí utilizo una cantidad. Tengo un convenio con alguna dependencia estatal o federal y que también suma a esa obra, bueno, pues se anota. Y ya entonces armo la cantidad total de mi obra con su expediente unitario que muestra a nivel de detalle todos y cada uno de los conceptos para esa obra. Bueno, nuestros reportes traen las columnas en el cual nos señalan que cada fondo pues trae un total. Pues ese total, ¿qué creen? ¿Contra qué lo comparamos? Pues con un documento base. Si nosotros tenemos en un periódico la distribución, el acuerdo para la distribución de los recursos de las aportaciones federales, invariablemente tiene que ser esta la cantidad que traemos en el programa de inversión, pero en ocasiones no es la misma cantidad. No puede ser que tengamos diferencias. Aquí les pedimos, señores, por favor, verifiquen que ese tipo de situaciones no se estén generando. Ahora, el programa de inversión, cuando lo veo con los reportes de obra, llámese estados financieros, reportes de avance físico financiero o varios otros reportes, la información tiene que coincidir, tiene que ser la misma para que tengamos un parámetro de comparación. Pues ¿qué creen? Que de repente vemos que hay obras que están en el programa de inversión que no están en los reportes de obra. Tenemos que ponerlo en el reporte del avance físico, aunque no hayamos iniciado la obra, porque si no, no nos va a cuadrar, no nos corresponde el total de lo que tenemos por ejercer. Recordemos que tenemos que manejarlos a nivel de momentos contables. Si la obra ya se terminó, no la puedes quitar de tu reporte de avance físico, la tienes que mantener ahí como recursos ejercidos. Ya la terminé y la tengo que mantener porque si no, no me va a cuadrar con mi programa de inversión. A veces los nombres del programa de inversión y el reporte de avance físico se parecen, pero no son los mismos. Y dijimos que puede haber muchas cosas que se parezcan, pero en este tema tienen que ser iguales. Entonces no podemos encontrar que se parezcan, no, tiene que ser igual. También encontramos a la inversa, que puede ser que nos encontremos que están ejecutando obras o acciones que no están en su programa de inversión. Pues qué bueno, ¿no? Digo, algún dadivoso y está haciendo una obra por nosotros y ahí la consideramos, bueno. Aún así tendríamos que considerarlo en nuestro programa de inversión, porque sería un ingreso. Aunque sea la mano de obra, tiene un costo. A veces decimos, no, pues yo te pongo el material y tú pones la mano de obra. Pues esa mano de obra se cuantifica. Aunque no es en dinero, pero tiene un valor. Incrementa el valor de la obra. Aunque la comunidad, aunque la sociedad haya contribuido. Y es un costo que, aunque no es un desembolso, sí se le da un reconocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué tenemos obras que faltan en uno u en otro? Una situación que pensamos que no tendría por qué estar sucediendo en este informe, porque ustedes ya llevan presente que esto lo tendrían que estar haciendo. Por cada
fuente de financiamiento. Los reportes de avance físico-financiero tienen que puede haber una estimación que se hace un pago y empezamos a ejecutar la obra y tardan en entregarnos la documentación comprobatoria. ¿Sí? ¿Qué pedimos, señores? Establezcan en un manual, en un procedimiento, con qué tiempo, con qué periodicidad los servidores públicos del área de obra tienen que entregarles, tienen que reportarles la documentación. ¿Por qué? Porque ya liberamos el recurso, ahora tengo que presentar las facturas, los comprobantes que avalen el recurso liberado. No, pues lo hacemos a fin de año, ¿no? Señores, la verdad, se complica el asunto cuando lo dejamos para después. Puede haber variaciones, pero que no sean significativas o que no se salgan de los tiempos que ustedes determinen. Lo ideal es que establezcan un tiempo, un plazo, para que en los momentos en que ustedes hagan un corte, no tiene que ser al semestre, no necesariamente con la rendición de cuentas, con la periodicidad que ustedes determinen, hagan la evaluación de ver que todo esté comprobado, todo el recurso que entregué lo comprueben. ¿Dónde lo vemos? En los estados financieros, en sus notas a los estados financieros, en el desglose de las cuentas por comprobar. ¿Por qué tenemos altos montos por comprobar? Pues porque lo está gastando, sí, porque se reocupa el dinero, sí. Viáticos, comisiones, administraciones, recursos para la obra, se está soltando. El riesgo que tenemos es que se traspapele el documento, se perdió, fíjate, es que luego vino una inundación en mi casa y no te cuento. ¿De dónde vamos a sacarlo? Pues son documentos digitales, puedo ir con el proveedor, pero ¿qué necesidad, señores? Documentos digitales, cuidado. Ya no presentamos la factura original como antes, de que decías, no, pues sí es la original, sí, veo que esta sí no es copia. Ya ahorita, con la documentación que generamos, con el timbrado de las facturas a través del portal del SAT, pues damos la comprobación. El cuidado es que no vayamos a estar presentando una misma factura para dos conceptos diferentes. O sea, que no metamos una factura más de una vez. Ojo. Nada más como un tip, se encontraron facturas que les modificaron, las escanearon, pues, modificaron algunas cosas y nos las encontramos en diferentes ayuntamientos. Lo primero me van a decir, pero yo ni los conozco, sí, somos vecinos. Bueno, alguien ahí, en esos casos, está prestándose a hacer ilícitos. Recomendación, tesoreros, ustedes tienen los mecanismos para verificar, más bien, tienen la obligación. Tenemos todos, privadas o públicas. El SAT dijo, pues te dejo a ti la obligación de que tú lo verifiques, ¿sí? Porque yo no. Lo que tú me declares, yo lo doy por bueno. Y si me falseas información, si me falseas datos, voy contra ti, porque tú tienes la obligación. Entonces, tesoreros, deleguen esa responsabilidad a quien corresponda para que haga la verificación de las facturas. Oye, todas se pueden verificar de forma masiva. Ya hay herramientas tecnológicas para hacer ese trabajo. Ya no es como antes, documento por documento, voto por voto, documento por documento. En forma masiva podemos hacer la verificación del timbrado. ¿Qué nos hace? Nos genera un reporte en el que salen todas las facturas que no se reconocieron. Oye, no, es que no pude ver si estaba duplicada. Bueno, pero por lo menos sé que es un chocolate. ¿Sí? Los reportes de obra. Lamentablemente vemos reportes de obra en el que no se muestra toda la información que debería de tener. No muestra beneficiarios. Bueno, me puedes decir, es que yo no hago los censos económicos. Bueno, pero tomamos la información de nuestros indicadores. Si no sabemos hacia quién va dirigida la obra, pues las decisiones que tomemos quizás
no sean las que beneficien a un mayor número de habitantes o un determinado sector. Por eso requerimos contar con esa información básica, información para toma de decisiones, porque el dinero realmente es escaso y poder elegir cuál de las obras es la que más necesitamos, pues tiene varios factores, y eso lo hemos traducido en lo que nos estén reportando. Pues no nos ponen precios unitarios, nos ponen todos los conceptos, sí, y el precio. Entonces, ¿cómo lo podemos amarrar? Si yo lo traigo en el expediente técnico, pues, señores, tengo que ponerlo para que cuadre con porque estos documentos son por obra. Por obra. Si traemos un calendario de la ejecución, preguntamos entonces por qué las obras no se terminaron con la periodicidad que estaba señalado. No, pues es que el contratista, perfecto, pero recordemos que ya ahí hay mecanismos que ponen bajo resguardo el patrimonio del ayuntamiento y aplica sanciones o permite aplicar sanciones porque los contratos así lo deben de establecer, de hacer las fianzas de vicios ocultos, todos esos instrumentos para que podamos presionar a que el contratista cumpla con un programa. ¿Por qué? Porque la verdad el presidente se siente satisfecho cuando entrega una obra a tiempo, cuando lo entrega en los términos que se estableció, cuando se realizó la verificación oportuna de lo que nosotros estamos planteando. Porque una obra que está en mala entregada, el reclamo no dicen el ayuntamiento, no, el presidente municipal hizo una buena obra. ¿Sí? A veces difieren estos montos de lo que traemos en los registros contables. En los reportes vienen columnas para desagregar el monto de cada obra, para conocer el monto de lo que se autorizó, si hubo modificaciones, en cuánto quedó el monto del ajuste de lo modificado, el monto de lo comprometido, aunque todavía no tengo la factura, pero ya tengo un contrato, ya tengo un documento que me permite saber que ese recurso ya no lo voy a disponer porque ya está considerado para determinada empresa, para determinado concepto. Recibo la factura o me generan ya parte de la obra, entonces ya lo devengué, lo tengo que poner dentro de esa columna. Todavía no lo pago, ¿eh? O sea, el registro no es hasta que saco el cheque. El registro es en cada uno de los momentos en que nosotros estamos actuando. Y esto se registra por parte del personal de obra. Ahora, ¿qué le toca? Pues trabajar con conjunto, de la mano, así de la manita, con el área de tesorería, para que la información que traemos en los registros contables corresponda con los reportes de obra. Y en el momento en que saque el cheque, entonces ahora sí, ya ejercido. Y entonces ahora sí ya le puedo meter a otro tipo de reportes de obra. Ya en el momento en que está el pago liberado, el pago liberado, la factura cubierta con su cheque, ahora sí, ya está pagado. ¿Dudas hasta aquí? Sí, señor. Un micrófono, por favor, porque no lo quiero contagiar. ¿Qué monto se ocupa para el avance, para el formato del avance? Lo que pasa es que nosotros a veces quiero ocupar lo que es la inversión del país, pero a veces tengo coinversión y no sé qué es la cantidad real que tengo que meter ahí. Entra el reporte de avance físico-financiero de obra, por favor. Vamos a entrar a lo que es ver un reporte de obra. Sí, lo que pasa es que piden solo una cantidad y en el programa operativo traemos a veces el total, el federal, y entonces a veces
yo nada más quiero meter al país y creo que así lo he metido un par de veces antes, pero yo no sé si se tiene que ir el total o el Sí, es el total de la obra por fuente de financiamiento. Aquí, si lo quisiéramos hacer en a mano, está bastante complicado. Requerimos del apoyo de un programa informático en el que a nivel de ejercicio de los recursos ya lo traemos por fuente de financiamiento. A nosotros nos piden clasificaciones presupuestarias de diferentes índole: económica, administrativa, clasificación por objeto de gasto, por fuente de financiamiento, por funciones y finalidades. Y eso lo podemos hacer con base en los registros que se van desagregando para cada tipo de fuente de financiamiento. O sea, vamos a poder tener diferentes cuentas que agrupan en un mismo concepto a los diferentes fuentes de financiamiento. Me dice, es que tengo una obra y interviene mezcla de recursos. Es mezcla de recursos, básicamente. Aquí tenemos, lo vas a tener que ampliar, la parte de la inversión. A la derecha. Bueno, ahí traemos los datos de la obra. Aquí viene la inversión, autorizada, modificada como medida de grado de cantidad. Y usted no me va a poder preguntar, sí, pero lo traigo de diferentes fuentes de financiamiento. ¿Sí? De la que sea la que corresponda, aquí solamente le vas a poner el total. De la fuente que corresponda, la que sea. O sea, esa obra en ese momento tiene un avance del 50%, vamos a ver. El 50% va a estar delegado. ¿De dónde saqué el dinero? Porque lo utilicé de diferentes fuentes. Bueno, aquí no importa que lo traigas de gasto corriente, del FI, de Fortamun, un convenio con Cedesol, aquí lo traemos amarrado. Más a la derecha, por favor. Las cuentas del registro contable. Aquí es donde dice, es que traigo varias cuentas, porque si no ya no supe cuál mostrar. Es la que tendríamos que estar señalando. No necesariamente tendría que ser una. Vete al programa de inversión de obra. Ahora, ¿cómo lo ligamos? Este monto total de esta obra, si nos vemos al programa de inversión de obras, vamos a ver que nos pide la estructura financiera, el origen del recurso. Ahí le queda el espacio en blanco para que ustedes nos pongan todas las fuentes de financiamiento. Ahí abarquen todas las columnas que sean necesarias para incorporar todos los que tengan que ver. Y entonces una obra en particular, y por poquito que sea, tiene que ponerse en el monto del origen del recurso para que en el gran total corresponda con nuestro expediente unitario. El otro documento lo que nos muestra es el grado de avance, cómo lo llevamos, cuánto ya comprometí, cuánto ya pagué. Y eso no lo vas a ver en este caso en una sola cuenta. Nos estarán mostrando las que intervengan para conocer ese momento contable específico. No sé, dígame. Ok, no son, ojo, dijimos, son todos los fondos o programas. No solo es el FISM, porque si solamente considero por muy bien que esté, ¿cómo sabemos que está bien? Si traemos diferentes fuentes de financiamiento, si al último lo amarramos por total, vamos a saber que está bien cuando este gran total de cada fuente de financiamiento corresponda con el programa de inversión. Y repito, una obra puede tener diferentes, pero hay que identificar hacia dónde se canalizó el recurso. Espero que haya servido la explicación. Si no, de todos modos, compañeros de la Auditoría General nos acompañan. Y si no, es que este cuate no lo entendí. Hay personas especialistas en cada tema, entonces igual lo podemos ver. ¿Ven cómo una pregunta puede desencadenar una serie de
aspectos que quizás convenga comentarlos, ampliarlos. Con una que nos da hilo para poder ligar otros temas. Todos son importantes. Aquí no hay pregunta innecesaria, ¿eh? Por mínima que pueda parecer, es importante. En lo que regreso, un ejemplo, otro de los errores que no mencioné es en la integración de las nóminas. El concentrado de nóminas prácticamente es todas las nóminas que pagan, ustedes las estarán presentando en un solo reporte a nivel de cada quincena, en el que vemos cuál es el monto quincenal pagado por cada empleado. Por fórmula ustedes pueden determinar los totales que corresponden al empleado y que corresponden con su documento, con su papel de trabajo para la elaboración de la declaración anual de sueldos y salarios, ¿verdad? ¿Por qué mencionamos esto? Porque hemos detectado también en algunas pruebas que el cálculo de los impuestos no es el adecuado, no es el correcto. Señores, ahí les invito invitaciones, pongan ahí a alguien que haga una verificación muy sencillita para ver si lo que se está calculando en cuanto a la retención de las obligaciones tributarias es lo correcto, porque si no, la autoridad fiscal tendría la atribución de la revisión y estaría viendo con la aplicación de sanciones, multas, recargos, actualizaciones. Recordemos que multas, actualizaciones en automático no se pueden cubrir con recursos del ayuntamiento, no se pueden programar. Eso lo tiene que cubrir el tesorero, el servidor público responsable en la omisión. Ni siquiera pensar que vaya a haber multas, porque en automático se lo estamos marcando como responsabilidad al presidente, al tesorero, al síndico. Tesorería principalmente es quien tiene los elementos para verificar que el cumplimiento de las obligaciones se dé en términos del marco. Retenciones de obligaciones de seguridad social. Es una situación que también debemos de tener en presente. La obligación está en la ley. Realizar la retención de cuotas del ISSSTE, cuotas del ISPEC, pero no solo retenerla, porque esa es una obligación, pero la obligación es enterarla. Ese dinero es de cada trabajador que está contribuyendo con su impuesto, con su aportación de seguridad social. Si nosotros nos las quedamos, es equiparable a una defraudación fiscal. Es una situación grave, porque el recurso es del Estado. Nosotros actuamos como retenedores de cada trabajador y lo tenemos que enterar, tenemos que dárselo a la autoridad en los tiempos establecidos para no tener que generar otro tipo de sanciones. Una situación que sí les pedimos que tomen en cuenta, que no forma parte del informe financiero, pero que tiene mucho que ver con la organización interna que tenga el ayuntamiento. Gran parte del éxito es fortalecer los mecanismos de control interno. En la medida que nuestro control interno esté fortalecido, tenemos menos riesgos de que ocurran situaciones que salen de nuestro control y que es difícil manejar. Con un adecuado mecanismo de control interno, la información se estará generando casi en automático, casi de una manera que permita utilizarla de manera adecuada, que sea confiable. Con un adecuado control estaremos contribuyendo a cumplir con nuestras obligaciones de ley y sobre todo con la debida oportunidad, con un control interno adecuado, vamos a mejorar la gestión en el ejercicio de los recursos. Todo esto, ¿en qué se traduce? Información generada de manera oportuna.
porque nuestro control establece cuándo y quién y cómo cada responsable tiene que entregar sus documentos. Si no tenemos plazos establecidos, pues ahí llegará un momento en que los convocamos, se les convoca y se hace una reunión y se les pide de urgencia. El factor de riesgo es muy alto, sobre todo para los principales servidores públicos del ayuntamiento, porque son quienes tienen bajo su espalda el peso de la responsabilidad, que después esperemos que no sea un factor de que nos quite el sueño, ¿verdad? Entonces la invitación es trabajar en ese parte. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues mucho tiene que ver con los mecanismos de evaluación del desempeño. Documentos que hemos estado generando año con año, pero que en este en particular se están incrementando algunos documentos, sobre todo para que les sirva a ustedes, para que sea esa herramienta de ayuda, de apoyo. ¿Qué pedimos en la información de desempeño? Pues los presupuestos de ingresos, de egresos, los aprobados, los modificados, con sus respectivas actas de cabildo, que dijimos, por favor, tengan en cuenta que la autorización tiene que ser antes de, no hasta después, porque el recurso, aunque esté autorizado con una fecha posterior, perdón, pero entonces ya no fue autorización. Entonces, ¿cómo ejercí el recurso? ¿Qué requerimos? Pues una planeación. Sabemos que hay situaciones que pueden salir de lo programado por causas excepcionales, pero solo por aspectos que sería muy difícil, muy complicado poder preverlos. Un desastre natural, que nadie lo espera. Y quizás tengamos una partida presupuestaria como un fondo de reserva, pero a veces ni siquiera eso nos alcanza. Son situaciones en las que se justifica y claramente que puedas disponer del recurso, pero en otras no. En otras tiene que existir ese soporte, esa autorización previa. Del programa operativo anual, un documento básico que estará marcando lo que cada unidad administrativa tenga que hacer, pero que tenga que hacer no por hacerlo, sino para ligarlo con un objetivo. Tiene un propósito realizar cada actividad, pero como cada actividad tiene un costo, tenemos que cuantificar todo esto y poder considerarlo para nuestro presupuesto basado en resultados. Todo va encaminado. Vamos a ver lo que es el programa operativo anual para solo tomarlo como un modelo. Ustedes pueden enriquecer este modelo de programa operativo anual con elementos como la construcción del indicador, como el señalamiento de la periodicidad en que se va a realizar cada actividad y cuando estamos dando cumplimiento a cada actividad. Podemos estar manejando más indicadores en función de lo que nosotros estemos señalando. Pero sobre todo, la herramienta que nos sirva para tomar decisiones. Un documento básico que cabe señalar no es de uso, que no es inamovible. Tiene ajustes, tiene modificaciones. Todo programa es susceptible de mejorarse. Y esas modificaciones, esos ajustes que se realizan, nosotros tenemos que mantenerlos perfectamente identificados. Ahora, ¿cómo vamos a poder reportarlo de manera adecuada? Estos son los aspectos básicos. Hay uno que es el esos elementos que, si nosotros les damos el debido seguimiento, nos permitirán realizar el seguimiento a través de los reportes que también estamos generando. En cuanto a la elaboración del programa operativo, ¿por qué nos estarán señalando que no aplica? ¿Por qué es difícil elaborarlo? Es difícil si lo queremos hacer de la noche a la mañana.
Ese es el modelo, el ejemplo del reporte operativo anual. Aquí, ¿qué queremos observar? Que en ocasiones el monto de lo que estamos señalando como monto de inversión tiene que corresponder con lo que traemos en los demás reportes financieros, en los demás reportes presupuestarios, en los reportes de obra pública, para que la inversión programada pueda considerarse que es correcta. ¿Cómo podemos saber si la inversión ejercida es la correcta? Porque tenemos nuestros momentos contables en los diferentes conceptos que contribuyen al logro de la actividad. Tenemos los indicadores. El indicador por sí no se va a generar. Ustedes tienen que construir el indicador y traemos una ficha técnica. La ficha técnica la elaboramos en función del documento que el CONAC nos ha entregado. Esa ficha técnica nos señala que estamos comparando lo que estamos realizando respecto a lo que dijimos que íbamos a realizar. Pero nadie es adivino, ¿verdad? Nadie está sujeto a que tenga que cumplir rigurosamente lo que programó. Esos ajustes, esas modificaciones también tendrían que analizarse. ¿Para qué? Para que las variaciones sean razonables. Una variación de un monto o un porcentaje muy alto, consideramos que requiere un cuidado, una atención particular. ¿Por qué se me disparó el consumo de combustible? ¿Por qué se me disparó el gasto corriente? Vamos a decir, bueno, sí, el gasto corriente es un mundo, pero tengo que desagregarlo a nivel de sueldos. A ver, ¿cuál es la partida que por qué incrementó respecto a lo que programé? Si yo tengo una plantilla de personal autorizada, ya sé cuántas personas son las que van a trabajar en el ayuntamiento. Puede entrar una, salir otra. Mi plantilla está autorizada cubriendo cualquier posibilidad de movimiento. Pero si tengo un determinado número de plazas, son las que puedo respetar. ¿Puedo tener menos? Sí. Y eso me va a generar un ahorro presupuestario. ¿Pero más puedo tener? No, porque entonces me genera un desequilibrio. Sí, contrata a la persona, sí, pero la vas a contratar en función de lo que te diga tu plantilla. Hay quienes nos presentan la plantilla con el nombre de las personas. No, la plantilla es base, es sin nombres generalmente. ¿La pueden presentar así? Bueno, pero ¿qué pasa cuando una persona sale, dejó de trabajar con nosotros? Tendríamos que ir a que nos autoricen los nombres de las personas que recién ingresaron. En cambio, si solo manejamos a nivel de puestos, puede entrar y salir una persona sin ningún requerimiento de que te lo tengan que autorizar, porque existe un proceso de la contratación de personal, ¿no? O sea, ya viste que cubre con el perfil, ya viste que cumple con los requisitos establecidos, perfecto. ¿Le puedes pagar más de lo que está autorizado? No, aunque sí sea mi cuate, mi hermano, mi cuñado. No, espérame. De entrada no puedo porque sería nepotismo, ¿no? Pero aparte, no le puedes dar más de lo que te autorizaron, quizás menos, dependiendo de la negociación, pero no más a cada persona, o no más plazas de las que tienes. ¿Se requiere más personal? Perfecto. Haz las adecuaciones que corresponden en tu presupuesto, modificas lo que tengas que hacer en tu programa operativo, porque ese personal lo estás contratando por algo, para algo. ¿Y quién te dice eso? Tu presupuesto basado en resultados. Porque la diferencia entre una planeación inercial y una basada en resultados es que ahora tengo que saber cuánto me cuesta hacer determinada cosa. O sea, necesito estas obras, esto es lo que necesito hacer. Bueno, tengo que tener limpia la ciudad. ¿Y qué necesitas? Pues en base al estudio sé que necesito tantos camiones o tantos recolectores. En función de eso es que tú adquieres, arrendas el equipo, contratas al personal para cubrir tu necesidad. No es a la inversa. No, pues es que con estos 5 ustedes vean, pero me tienen limpia la ciudad. Espérame. Tiene que haber un estudio. ¿Por qué de repente puedo estar contratando más gente de la que ocupo? Por esa planeación, porque nos faltó realizar una programación
en función del resultado que esperamos o que queremos. En términos de eso, entonces ya sé los recursos materiales, humanos, económicos, pues, todo lo que necesito. Y eso lo veo traducido en mis presupuestos y en mi programación. Observaciones, puede haber muchas. Aquí la observación, sobre todo, es para ustedes. Es para que ustedes tengan los elementos de poder saber por qué no se cumplió con lo que tenía establecido. El factor que voy a medir puede ser diverso, puede ser cumplimiento en tiempo, la oportunidad de la generación de un bien o servicio. Puedo estar midiendo aspectos cualitativos, el nivel de satisfacción de la ciudadanía. Es costoso, es difícil, pero lo pudieron estar haciendo. O bien, realizar la actividad por sí misma. No importa que a lo mejor me tardé 2 o 3 días, pero sé que lo estoy haciendo. También lo puedo medir. Y es necesario medirlo. ¿Por qué? Lo que no se mide no se puede mejorar. Dicen que todo es sujeto de medición. Bueno, ojo. Así como decimos que hay que tener controles, que hay que medir, tenemos que tener cierto cuidado de no generar un exceso de controles. Ojalá tuviéramos exceso, ¿verdad? Ojalá tuviéramos esa posibilidad de decir, no, pues tengo demasiados controles. Pero también todo en exceso es malo, dicen, ¿no? ¿Por qué? Por el factor económico. Si el costo para controlar algo es muy alto, tengo que ponderar el factor de riesgo de que cada caso que se me genere ponga en posibilidad de que no cumpla lo que estoy realizando. Regrésate al otro seguimiento del POA. Todos los documentos van ligados. Este es el documento del POA. Por supuesto que lo vamos a ligar con el reporte de seguimiento del POA. No, en Excel venía. Si nosotros tenemos un programa, por muy excelente que sea, por muy bueno que sea, si no ejercemos el mecanismo de revisión, de verificación, el seguimiento, pues, créanme que, lástima, Margarita, nos vamos a dar cuenta hasta el final que no se cumplió el programa. Y ya después, ¿cómo para qué? Si ya el recurso ya lo ejercí, ya lo apliqué en otras cosas, ¿y ahora qué hago? Ya no hay manera. Está muy difícil. El problema está que cuando el programa o algo que está obligado a hacerse y no se hizo, y viene una autoridad fiscalizadora, te va a obligar a que lo hagas. Un ejemplo, en nuestro programa de inversiones establecimos construir una determinada obra de infraestructura, pero como la sociedad nos demandó, nos pidió que les hiciéramos una cancha techada y que apoyáramos a la iglesia del pueblo y un cerco perimetral, bueno, pues órale, ahí está el recurso. Viene la autoridad, lo observa y ¿qué nos dicen? Tienes que construir la obra, ¿no? Y dice, no, te la cambié, mira, aquí está mi modificación al programa de inversión. No, es que tienes que cuidar que sean los conceptos de obra autorizados y los porcentajes, que si es el fondo de infraestructura, que es donde a veces más complicación tenemos que cuidar que cubre las zonas geoestadísticas básicas, ¿sí? Que corresponda con los polígonos de pobreza, pues. O sea, ya no basta con decir lo aplico en tal lugar, no, ahora tengo que ver que en la suma de todo el recurso ejercido esté pegándole a ejercer las obras en ese sector del mapa del estado de su municipio. Entonces se complica la situación para poder construir lo que dijimos que teníamos que construir. ¿Dudas hasta aquí? Nos quedan solo 10 minutos. Si no, seguiríamos con desempeño, que es la parte que queremos que ustedes lleven muy presente, que es sobre todo para ustedes de gran apoyo, gran medida, y que no nos sorprenda que si nos dicen que el informe financiero no se les pueda recibir
porque no está dando cumplimiento a lo que ustedes nos piden. ¿Qué nos pide? Nos señala el área de auditoría especial de desempeño. Dice, es que si no tienen estos documentos, ¿cómo saben ellos que el recurso lo están ejerciendo como debía de ser? O sea, si no hay una planeación, si no hay un seguimiento de lo que tienen que hacer, entonces el recurso que están ejerciendo lo liberan, lo pagan, sí, pero ¿dónde está el valor que se está generando? Eso es lo que se está buscando, que ustedes logren darse cuenta que están generando un valor a la sociedad, cuidando el medio ambiente, contribuyendo al abatir el rezago poblacional y que en suma su comunidad se vea beneficiada con la acción gubernamental, porque tiene buenos caminos, porque tiene calles pavimentadas, porque hay energía eléctrica, porque hay escuelas, porque hay centros de salud. No les toca a ustedes pagar a los médicos, a los maestros, pero sí pueden generar la infraestructura para que exista un centro de salud, una escuela, ¿sí? Y los montos que ejercen en los conceptos de obra, por favor, se les recomienda mucho cuidado, no rebasar los porcentajes que tengan autorizados. Si se requiere contar con la aprobación de la Sedesol, hay que hacer los trámites y obtener la respuesta. No basta con pedir, tiene que darnos la respuesta. En la alineación del programa operativo anual vemos que viene con las clasificaciones funcionales que traemos en los estados financieros. Clasificación, institución, función. A la izquierda, antes de entrar a la clasificación, algo importante. Este documento nos está señalando que vamos a buscar alinear nuestros programas, lo que estamos haciendo, nuestro programa operativo anual, con el Plan Municipal de Desarrollo. Nuestros planes municipales señalan metas, ejes, objetivos. Bueno, vamos a ponerlos para ver cómo estamos contribuyendo con lo que estamos realizando al logro de esa meta objetivo. Es el vaciado de tu plan municipal. Y aquí les va a ayudar muchísimo para hacer ese ejercicio de la alineación que nos establece, que estamos obligados a hacer, pero ahora se ve traducido en un documento. Esa es la gran diferencia. Que con esto vamos a tomarlo como una ayuda. Oye, yo tenía planteado realizar esto y fíjate que no le he metido la mano. Al contrario, estoy haciendo cosas que ni siquiera las tenía contempladas. ¿Son necesarias? Por supuesto que sí. Todo es importante si genera valor. Pero nuestro plan municipal es el rector, es el que nos va marcando la pauta de lo que vamos a hacer. A continuación vemos lo que traemos en la matriz de indicadores por resultados. Si no tenemos una matriz por indicadores por resultados, pues se puede complicar el llenado de esta información. La matriz de indicadores es necesaria, por supuesto que sí. ¿Es obligatorio hacerlo? También, por supuesto que sí. Tenemos que tener un sistema de evaluación al desempeño. Y ojo, señores, ojo, no nos enteramos de ahí por ahí que parecía que los querían sorprender diciendo que para tener un sistema de evaluación del desempeño es indispensable contar con un software, o sea, un programa informático. Hay programas informáticos que ayudan, que contribuyen a tener un sistema de evaluación, como lo hay para tener la nómina, para la contabilidad, ¿sí? Para el control de los precios unitarios de obra, para el seguimiento. Pero si se los van a regalar, pues está perfecto, ¿no? Pero si ya implica un costo y que si no me liberas esto, yo les sugiero, no se dejen sorprender. Primero con lo básico, con lo que es estrictamente indispensable y que nos permita contar con un sistema de evaluación del desempeño útil, funcional, que nos permita dar cumplimiento al marco de la ley. ¿Qué implica? Bueno, señores,
La invitación es tesorería, contadores, despachos de asesores, también, señores, tenemos despachos de asesores y estamos ofreciendo un servicio profesional, nos están pagando por ello, pues también hay que considerar que si ya dijimos que no se les va a dejar, no se les va a dar problemas, pues ayudarles dándole los elementos, las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones. ¿Por qué no tener un sistema de evaluación al desempeño si es una obligación? El sistema en sí no es un documento único que nos diga, mira, aquí está. No, es la suma de varias cosas que permitan demostrar que estamos realizando una planeación, una programación, un seguimiento. Estamos evaluando para retroalimentarnos y generar de manera innovadora una mejora en nuestros procesos. Entonces, ahí la invitación es, vean la bibliografía que traemos de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, del Coneval, principalmente, que trae muchos elementos en la construcción de indicadores, de matrices de indicadores por resultados, y los mecanismos del seguimiento y evaluación de la evaluación, del desempeño, la gestión, tiene que ver con los resultados. ¿Lo que estamos haciendo realmente es lo que tendríamos que haber hecho o habría que corregir? Dijimos, ya estamos en un proceso en el que ya estamos maduros en nuestra gestión, pero es oportuno que si no se hace ahorita, vamos a dejarlo para mañana. Y la idea es, realmente, ya empezamos hoy. Hoy ya llevamos una en mente que hay que romper con la inercia, que hay que romper con los vicios en la falta de presentación de la información. Exigirle a quien tengamos que exigirle, propios o externos, y que nos den cuentas a nosotros como servidores municipales, principalmente presidentes, tesoreros. La responsabilidad que traen es de veras muy fuerte, muy compleja, muy complicada, pero más complicada cuando ya no están en el ejercicio de sus funciones. Aquí la idea es, señores, exíjanle a sus colaboradores que les entreguen cuentas de que demuestren que están cumpliendo con lo que tienen que cumplir y que les entreguen información, no para el informe financiero semestral. ¿Cada cuándo reciben ustedes estados financieros? ¿Cada cuándo reciben ustedes todos estos reportes? Nos dicen que por lo menos tendrían que hacer una vez al mes. Entonces, ¿por qué está tan complicado entregarlos a la auditoría? Pues porque no, pensamos que es porque no se hizo la planeación de la entrega de los reportes a ustedes, señores. La invitación es, pídanles a quien les corresponda un listado, una verificación de todo lo esencial, lo básico. No va a haber oportunidad de meterse a revisar todo, pero ustedes tienen que saber cuáles son los elementos claves. Y la parte del desempeño, señores, es un aporte de gran valor para su gestión, para su funcionamiento. Esos son los documentos que vienen señalados, ya los comentamos muy general, tiene que ver con reportes de obra, financieros, presupuestarios. ¿Terminó? ¿Revisa tú? Todo esto para generar valor. El valor que nos va a dar la satisfacción de ser servidores públicos. La contribución que hacemos es con la finalidad de ayudarles, de colaborar con ustedes en la medida de nuestras posibilidades. Señores, estamos abiertos a recibirlos, a escucharlos, acérquense a la auditoría. Van a ver que contarán con un elemento de apoyo para lo que ustedes consideren. Por mi parte es todo, les agradezco su atención. Le agradecemos la participación al coordinador de Planeación Estratégica de la Auditoría General del Estado, el maestro en Auditoría Odiseo Rubio Bejar.